Otro grupo de lípidos saponificables es el de las ceras, también llamados céridos. Son biomoléculas que constan de un ácido graso y de un monoalcohol de cadena larga y además número par de átomos de carbono. Este sería el ácido graso y este sería el monoalcohol. Se van a unir entre ellos mediante un enlace de tipo éster. Podemos ver que aquí este hidrógeno y este hidroxilo se unen para formar el agua que se desprende y quedan el grupo carboxilo uniendo las dos largas cadenas hidrocarbonadas tanto del ácido graso como del monoalcohol. Además podemos ver que la presencia de estos dos oxígenos frente a largas cadenas hidrocarbonadas claramente apolares, hidrofóbicas, va a hacer que estas sustancias laceras sean prácticamente totalmente hidrófobas. Por lo tanto, insolubles en agua. Esta propiedad hace que vayan a tener una función de impermeabilizante. Por ejemplo, la piel de la manzana, que es brillante previamente por las ceras que lo recubren, igual que la cutícula de las hojas de las plantas, lo que hace es impermeabilizar. Más que para evitar la entrada de agua, fundamentalmente es para evitar la deshidratación, es decir, la salida del agua. La piel también tiene una capa de ceras impermeabilizante que también se necesita para evitar la deshidratación. Luego tenemos también algunos componentes grasos en la lana. La lanolina sería una cera que recubre la lana y permite también esta impermeabilización y evitar que se moje la lana y puedan eliminarse esas cámaras de aire que hacen que sea un buen aislante. Por tanto, también serviría para evitar, en este caso, la hipotermia de estos animales. Tenemos también el órgano spermaceti de los cachalotes, que está ocupado también por una cera que, gracias a su baja densidad, permite el ascenso de estos animales después de estas inmersiones que realizan a gran profundidad, a más de 1000 metros de profundidad, en búsqueda de sus presas favoritas, que son los calamares gigantes. Este órgano haría algo parecido pues a lo que hacen los submarinos con esas cámaras de aire que se llenan y vacían y permiten los accesos y hundimientos. También tendríamos la cera que forma el panal de miel de las abejas. En estas estructuras rígidas de cera introducen las larvas con la miel que los alimenta. Ahora vamos a pasar a considerar un grupo importante de lípidos saponificables que forman parte de los que llamamos lípidos de membrana. Algunos lípidos de membrana corresponden al otro grupo de lípidos insaponificables, como el colesterol, pero mayormente están formados por fosfolípidos y glucolípidos. Los fosfolípidos se llaman así porque presentan un grupo fosfato. Es el ácido ortofosfórico, que se encuentra ionizado a pH 7, pues tiene una serie de iones, que es lo que llamamos los grupos fosfato. Pues bien, los fosfolípidos van a contener este tipo de grupo funcional. Dentro de los fosfolípidos distinguimos entre los fosfolicéridos y los fosfosfingolípidos. Los fosfolicéridos, como podemos ver aquí, constan de una molécula de glicerina que contiene 3 hidroxilos, como ya conocemos,
digamos, a los que se unen un ácido graso saturado, otro hidroxilo, un ácido graso insaturado, y el último a un grupo fosfato que a su vez se encuentra unido a un aminoalcohol. Un aminoalcohol sería, pues como dice su nombre, una molécula con un grupo de hidroxilo, uno o varios, que además contiene grupos amino. Aquí tendríamos la representación. Tendríamos aquí la glicerina, o el glicerol, que también se llama así, con sus 3 hidroxilos. Los dos de aquí abajo se unen a los ácidos grasos, uno saturado, lineal, y otro insaturado con su codo característico. Y el tercer hidroxilo unido a un grupo fosfato y este a su vez a un aminoalcohol, en este caso sería la colina, que pues contiene un grupo de hidroxilo, que es el que se une al fosfato, y el grupo amino al final. Estas moléculas tienen un carácter anfipático, es decir, tienen una parte polar, que sería este de aquí, la que correspondería al grupo fosfato y al aminoalcohol. ¿Por qué? Porque el grupo fosfato contiene fósforo y oxígeno y el aminoalcohol contiene oxígeno y nitrógeno. Todos ellos son elementos bastante electronegativos y por tanto van a inducir polaridad en los enlaces. Y por tanto esta parte va a ser polar. Y luego tenemos una parte apolar o hidrófoba que corresponde a los ácidos grasos, porque tienen este carácter, sobre todo cuando estamos hablando de sus largas cadenas, porque los grupos carboxilo estarían cerca de la parte polar. Por lo tanto, en definitiva, podemos hablar de una cabeza polar, la cabeza polar, y unas dos colas, una incluso con esa insaturación, con este codo, que serían hidrófobos. Este carácter anfipático hace que sean lípidos que formen parte de las membranas biológicas, porque las sustancias anfipáticas en un líquido acuoso tienden a formar estructuras en forma de bicapa, de forma espontánea además, como veremos después. Los fosfosfingolípidos contienen la esfingosina, que sería un alcohol de cadena larga, la esfingosina. Un monoalcohol de cadena larga, además con algunas insaturaciones. Tiene también a esta esfingosina se le une un ácido graso. Y luego tenemos un grupo fosfato y un aminoalcohol. Por tanto, esfingosina, que sería todo esto. La esfingosina, luego el ácido graso, el fosfato y el aminoalcohol. Forman estructuras anfipáticas muy similares a los fosfoglicéridos. Lo que pasa es que los fosfoglicéridos tienen glicerina. La glicerina es la que hace un poquitín de unión entre todas las piezas. El papel de la glicerina aquí lo haría la esfingosina, que sería todo esto. Es decir, a diferencia de la glicerina, incluye una de las colas apolares. Luego tendría otro ácido graso, como pasa aquí, y luego, como vemos, la cabeza polar de los fosfosfingolípidos es la misma, tiene la misma constitución que la de los fosfoglicéridos, es decir, un grupo fosfato y un aminoalcohol. También tienen carácter anfipático y también van a formar parte de las membranas. Lo que pasa es que en vez de ser tan genéricos como los fosfoglicéridos, se van a encontrar fundamentalmente en el sistema nervioso, especialmente en las vainas de mielina. Como hemos dicho antes, estos fosfolípidos, tanto fosfoglicéridos como fosfosfingolípidos, en un líquido acuoso o en el agua, tienden de forma espontánea
a formar estas estructuras, micelas, liposomas y bicapas. En realidad, lo que ocurre es que las partes polares, las cabezas polares de estas sustancias anfipáticas se van a colocar en contacto con el agua, por ejemplo, una micela se pone en contacto con el agua y las colas hidrófobas se van a disponer en el interior como huyendo del agua. Como realmente la palabra hidrófoba significa que tiene poca afinidad por el agua, realmente se disponen ahí para no estar en contacto con ella. Además, esta estructura se estabiliza por la formación de enlaces hidrofóbicos entre las colas de los ácidos grasos de estos fosfolípidos. También se pueden disponer como un liposoma, en la cual tenemos ya dispuestas en dos capas los fosfolípidos, con la cabeza hacia el líquido acuoso externo y la cabeza de la otra capa hacia el líquido acuoso interno, y las colas disponiéndose juntas en este espacio, que además se unen entre sí mediante puentes, mediante enlaces hidrofóbicos que estabilizan todo. Realmente esto ya es una bicapa, como vemos aquí. Si la estructura es mucho más grande, más que un liposoma que es esférica, si no empieza a ser más grande, ya se empieza a parecer a las membranas biológicas. Entonces, una bicapa lipídica sería una doble capa de lípidos en la cual las cabezas polares se sitúan hacia un medio externo y un medio interno, y las colas hidrófobas se colocan hacia el interior para estar a salvo del agua. Todo esto estabilizado mediante la formación de enlaces hidrofóbicos, que son un tipo especial de fuerzas van der Waals, como hemos visto anteriormente. Otro grupo que nos queda de lípidos de membrana serían los glucolípidos. Estos son lípidos que están formados por ceramida. La ceramida es una sustancia que resulta de la unión de la esfingosina y un ácido graso. Quiero decir que también los fosfosfingolípidos tienen ceramida, porque tenían esfingosina y un ácido graso, y luego a esta ceramida, que es resultante de la unión de estas dos moléculas, se le une la cabeza polar formada, al igual que los fosfoliglicéridos, por grupo fosfato y por un aminoalcohol. Aquí, en los glucolípidos, la ceramida, que sería la parte en común con los fosfosfingolípidos, está unido a un glúcido. ¿De acuerdo? Entonces, en los cerebrósidos tenemos la ceramida unido a un monosacárido. Como podemos ver, la ceramida sería mayormente apolar, sobre todo sus colas. Aquí tenemos los grupos OH que permiten la unión al monosacárido. Y este monosacárido, glucosa-fructosa, sería la cabeza polar, porque ya sabemos que los monosacáridos tienen este carácter polar. Por lo tanto, también tienen carácter anfipático y van a formar parte de membranas de las neuronas del cerebro. Aquí veríamos un ejemplo. Aquí tenemos la ceramida, es decir, la esfingosina y el ácido graso. Y aquí tenemos la galactosa, en este caso, que haría de cabeza polar. Eso sería un cerebrósido. Y los gangliósidos constan de la ceramida y, en vez de tener un monosacárido, tienen un oligosacárido, es decir, tienen un glúcido formado por varios de estos monosacáridos, como podemos ver este de aquí, unido a lo que es la esfingosina. Bueno, esfingosina y ácido graso, o sea, la ceramida en conjunto sería esto, que es mucho más largo, porque aquí vemos 16 unidades de esto, correspondería a las dos colas hidrófobas, y esta sería la cabeza polar formado por 4 monosacáridos. Estas moléculas también son anfipáticas y también van a formar parte de membranas.
Concretamente van a estar formando parte de receptores de membrana en tejidos nerviosos y no nerviosos.